Los medios visuales han sido partícipes y promotores de la inclusión social en tiempos modernos, desde la lucha promovida por varios activistas afroamericanos por los derechos de su raza, impactando a la sociedad americana, hasta la lucha del feminismo por equilibrar la balanza social y laboral de las mujeres en el mundo. Estos cambios en la cultura han sido representados a través de los medios de comunicación audiovisual. La lucha del feminismo moderno comenzaría varias décadas antes de la era dorada de Disney, con algunos sucesos destacados sobre los derechos de las mujeres entre el final del siglo XIX e inicios del XX, como las apariciones de Emmeline Pankhurst en 1910, pero no sería hasta varias décadas después que la lucha de estas activistas se dejaría considerar un movimiento de mujeres inconformes para pasar a considerarse un movimiento social global en pro de los derechos de las mujeres. A través de las tres olas del feminismo durante el siglo XX, los cambios en la sociedad han sido significativos y ahora las mujeres en mayor parte del mundo tienen participación social, política y económica. Además, durante los años 20 y 30, la cultura americana se ve muy permeada por la cultura negra. Esta época dejaría todo preparado para que una nueva generación de afroamericanos nacidos en el periodo de los años 50 y 60 llegarían a cambiar todos los paradigmas de la cultura americana, cambiando para siempre el arte, la política y la sociedad en general. El mundo de la animación no se libraría de estos cambios. Una de las producciones más impregnadas por esto fueron los Looney Tunes, cuyo primer capítulo, transmitido en 1929, es claramente inspirado en la cultura afroamericana. En los años 30 y 40, cada vez más personajes de diversas etnias comenzaron a aparecer en producciones animadas. La aparición de Bugs Bunny y los demás personajes, cuya raza negra era ocultada bajo la cara de un animal, como es el caso de Goofy y Jerry, aunque en su mayoría eran relegados a papeles secundarios y en algunas ocasiones se les llegó a usar como objeto de burla o de estigmatización. Con el pasar de los años se haría más inminente la llegada de estos, debido a que cada vez era peor vista la discriminación en diversos ámbitos de la sociedad, sobre todo en el mundo de las artes, cuando la cultura afroamericana se apoderó del mundo del entretenimiento y ahora estaban en el centro de la política estadounidense, con la lucha racial llevada a cabo por los activistas Martin Luther King y Malcolm X, que lucharon por los derechos de su raza. En cuanto a la música, llegaron los Jackson 5, que incluso tuvieron su propia serie animada y la cultura pop ahora estaba llena de gente negra. Aunque ha sido un cambio lento para las culturas y minorías, es notable que cada vez hay más representación en la pantalla para ellos. Desde la década de los 90, Disney introdujo una gran diversidad de personajes e historias socioculturales diferentes a las que estábamos acostumbrados. Esto es un comienzo para que haya una mayor diversidad de distintos ámbitos sociales, culturales, inclusividad y género. Uno de los ejemplos por una de las casas más grandes de la animación sería Disney. En los 90, Disney utiliza su plataforma para mostrar diferentes protagonistas, entre ellos una nativa americana y una asiática que rompe todos los estereotipos de la mujer. Después de años donde las personas crecían viendo estas películas, muchos no se sentían representados con un personaje al que se les pudiera relacionar, llegando así historias basadas en la vida real para demostrarle a la gente los distintos tipos de historias y culturas, demostrando lo mejor de ellos. En el nuevo milenio, Disney expande estas fronteras con su primera princesa afroamericana, que aunque fueron diversas las críticas, se considera aún como un avance. Con Moana y Lilo y Stitch se da otra plataforma para la cultura hawaiana, tanto en la actualidad como en la antigüedad. En la inclusión social también se encuentra un tema que poco a poco se ha llegado a la normalización, y es la comunidad LGBTQ+. La representación de estos personajes era casi nula en la década de los 90. La representación de personajes LGBT en los 2000 cambia drásticamente. Se estrena el primer programa animado donde la homosexualidad era el tema principal, que fue bien recibido por la comunidad. A su vez, la representación se amplió a públicos más jóvenes e infantiles, como Lilo y Stitch, donde vemos un personaje de género fluido sin tener que dar alguna explicación de esto. Siguiendo este mismo público, en las sombrías aventuras de Billy y Mandy, donde se da lugar a una boda del mismo género. Otros programas que aportaron a la inclusividad serían Los Simpsons, American Dad, Red vs. Blue, dirigiéndose así a un público más adulto. En el 2010
Cambios grandes en la humanidad beneficiarán a todas las minorías gracias a esta influencia que tienen los próximos personajes animados y la manera en contar historias. Steven Universe, como se mencionó anteriormente, fue llamado un show que va más allá de lo que se trata de la narrativa inclusiva, por GLAAD, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. A partir de acá, las plataformas para el público infantil y adulto empiezan a generar contenido pensando que incluyan personajes LGBTQ+, personajes de color y de distintos backgrounds culturales. Entre las series más destacadas de la época serían La leyenda de Korra, Bob's Burger, Steven Universe, Transylvania y Astra Lost in the Space. En conclusión, podemos ver cómo hoy en día las producciones están pensadas para que los espectadores se sientan representados, desde los públicos más jóvenes hasta los más adultos, para poder dejar de hablar en términos de minorías y normalizar los públicos que puedan ser poco vistos en pantalla. Desde las compañías más grandes de animación hasta las más pequeñas ya se puede ver unas nuevas historias que se pueden centrar en las diferentes etnias, géneros y sexualidad, sin tener que ponerlos como un show para explicar cómo son, sino creando una narrativa que permita mostrar la autenticidad de cada personaje y que la gente se pueda sentir más identificada al consumir este tipo de arte, donde cada vez se suman nuevas historias inclusivas que permiten aportar a la educación de nuevas generaciones.